del derecho. Tocar el tema de antijuricidad pasa definitivamente por el manejo de la axiología. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a la fenomenología axiológica de Schiller, que era un neotomista, ¿no?, tenemos que entender, ¿no?, axiología de valores, ¿eh? O sea, tenemos que entender que si nosotros conculcamos, vulneramos valores que se encuentran protegidos por la ley, por la norma jurídica, disculpen, por la norma jurídica, es que estamos cometiendo un acto de antijuricidad. Eso es fundamental. Esto se le va yendo al Tribunal Constitucional cuando lleguemos al análisis de la sentencia, por favor. Cuando una persona natural o jurídica realiza una actividad de explotación de la obra del ingenio, ya sea reproduciéndola, comunicándola o poniéndola a disposición de terceros, está cumpliendo el supuesto de hecho de la norma jurídica, produciéndose la imputación objetiva de una conducta. Yo estoy usando la música que administra Abnay, y la realización de la consecuencia de derecho, la misma que determina el nacimiento de dos situaciones jurídicas subjetivas, una activa del creador, quien para efectos de exigibilidad del derecho podrá actuar a través de una sociedad de gestión colectiva, y por otro lado, una situación jurídica subjetiva pasiva, a cargo del agente realizador de la conducta. Entre ambos ha nacido, por imperio de la ley, una relación jurídica obligatoria, propterim impersonal. Recuerden ustedes sus brillantes estudios de derecho romano, en nuestra casa de estudios lo reitero. Fácil, ¿no es cierto? Acá ya tenemos la relación jurídica, ya tenemos al autor, al compositor, tenemos al artista, ¿no? Lo tenemos representado por su sociedad de gestión. Ahora vamos a ver por qué los autores, o sea, por qué no se refería a el doctor Jorge Martínez, ¿no? Jorge Torres Martínez se refería, por ejemplo, a un conocido compositor, Stanis Mogollón, ¿no?, que muy conocido por los temas que interpretan el grupo Yaipen y los hermanos Cinco, ¿no? Hoy yo no los escucho, ¿no? A mí no me gusta su música, pero él recauda, ¿no? Entonces, no sé cómo se llama, pero recauda, o sea, ¿no?, genera, crea, ¿no? Acá tenemos, ¿no es cierto?, las dos situaciones jurídicas sobre la activa. El creador, a través de su sociedad, exige, ¿no es cierto? Los hermanos Cinco hacen un evento, ¿no es cierto?, hacen un evento y cantan una canción de don Stanis Mogollón, ¿no es cierto? Ojalá que te mueras, ¿es de él? Ojalá que te mueras, ¿es de él? No. Qué mal, estuve en cumbia peruana, 0-0 para el doctor Rosell. Pero bueno, una canción de Stanis Mogollón, es muy conocido. Yo de veras escucho muy poco cumbia, pero puede ser hoy te vas, ese es Stanis Mogollón. Motor y motivo, ahí está, por ejemplo, motor y motivo, ¿no es cierto? 20, ¿no? Una activa, ¿no es cierto? O sea, los hermanos Cinco, tampoco sé cómo se llaman, cantan motor y motivo, que es Stanis Mogollón, ¿no es cierto? Entonces, la situación jurídica pasiva está a cargo del agente realizador de la conducta. ¿Qué es lo que pasa? El productor del evento, ¿no es cierto?, para ganar dinero es el agente realizador de esa conducta. Entonces se genera una relación contractual, ¿no es cierto?, de uso de esa música. Por eso se tiene que pagar. Continuemos. Los sujetos de la relación jurídica. El sujeto activo son los autores y artistas, ya sean intérpretes o ejecutantes, cuyas creaciones hayan sido materia de edificación y se encuentren debidamente registrados ante una sociedad de gestión colectiva. El sujeto pasivo, personas naturales o jurídicas, entre estos últimos se comprende al Estado. Continuemos, ¿no? Realización del supuesto de hecho. Verificar la realización del supuesto de hecho pueden ocurrir cualesquiera de las siguientes situaciones: la ejecución de la obligación realizada a través del cumplimiento de la prestación de dar suma de dinero a favor de la sociedad de gestión que se convierte en virtud de dicho acto, a su vez en deudora de su asociada.
¿no? En este caso, la obligación se habrá extinguido de manera natural. La inejecución de la obligación por parte del deudor crea el derecho del deudor a solicitar, ¿no?, las medidas cautelares respectivas para evitar el cese de la actividad infractora del bien jurídico protegido. Continuemos, por favor, que esto lo vamos a seguir explicando para hacerlo más rápido. La inejecución de las obligaciones es ley. El artículo 13-18 del Código Civil establece que procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación, quien no paga el derecho del actor, quien no paga el derecho del creador, quien no paga el derecho del artista, ¿no es cierto? ¿No? Si cumplido el supuesto derecho del sujeto pasivo es informado de la ocurrencia del mismo. Esto quiere decir que llega Abdai y le dice al productor: señor, ¿saben qué? Usted tiene que pagar por el uso de la música que nosotros administramos, porque ese dinero se lo entregamos a los creadores, porque ustedes están comercializando con esa música, ¿no? Y a sabiendas, el usuario de la música te dice no pago, ¿no es cierto? Está actuando con dolo, no está queriendo pagar. Eso genera una sanción. Ya lo vamos a ver, de orden civil, de orden administrativo y por ende también de orden penal. Singularidades del derecho de propiedad intelectual. Continuemos, por favor. La inejecución de la obligación de parte del deudor determina el fortalecimiento de la situación y posición jurídica subjetiva del acreedor, quien además de exigir el cumplimiento de la prestación o la ejecución de la obligación en caso de negativa del sujeto pasivo, puede añadir su pretensión la correspondiente indemnización por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales irrogados a partir del incumplimiento y la inejecución del fallido. Por favor, ahí está la sentencia, me la olvidé, doctor. Continuemos con la... O sea, este es un acercamiento jurídico a lo que queremos llegar, ¿no es cierto? ¿Por qué el Tribunal Constitucional señala, continuemos por favor, al respecto del artículo 196 del decreto legislativo 822, recoge una disposición que autoriza a los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan exigir en sede jurisdiccional, el cese de la actividad, la ejecución de la obligación, o sea, cobrar, la ejecución de la obligación de no hacer, o sea, ¿no es cierto? No lo hagas, no uses mi música mientras no me pagas, mientras no me canceles, ¿no? El pago de la indemnización por los daños, ¿no?, materiales y morales causados por la violación, el pago de costas procesales e interponer la denuncia penal respectiva, además de coincidir también en sede administrativa. O sea, tendría que haberse preguntado el Tribunal Constitucional por qué el creador tiene todas estas prerrogativas. Nosotros vamos a ir llegando a la conclusión de que estas prerrogativas solamente las puede tener, por ejemplo, las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, ¿no?, o el trabajador, que son la parte débil en una relación jurídica, en un negocio jurídico, en una relación jurídica contractual, son la parte débil, ¿no? Continuemos, por favor. La inversión de la prueba a favor del autor. Nuestra Carta Constitucional tipifica dentro de su articulado la igualdad ante la ley. Esta tiene cierto tipo de excepciones. Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. Todos somos iguales ante la ley, sí señor, pero existen excepciones, por supuesto, ¿no? Y eso lo conocemos, no todos nosotros, por nuestros brillantes estudios de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral en nuestra querida casa alma mater, ¿no? Tal como lo es en el derecho laboral, donde el onus probandi se invierte. Esto quiere decir que es el empleador a quien le corresponde acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales para con el trabajador que lo demanda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Llegamos al punto neural. Todos somos iguales ante la ley, perfecto, pero existen excepciones. Esas excepciones están hechas cuando el derecho interno o el derecho supranacional quiere acoger, quiere proteger al más débil,
En una relación laboral, el más débil es el trabajador. No le corresponde al trabajador acreditar, no le corresponde al trabajador acreditar que me has hecho, que me debes tanto dinero. Por principio le corresponde, ¿no es cierto? Por principio le corresponde al empleador acreditar que no le debe. Esa es la inversión de la carga de la prueba. El principio es, ¿no es cierto? El principio es de que a las partes le corresponde acreditar los hechos que alegan. Pero cuando, que parte que tiene su base en el principio de igualdad, pero cuando esto se quebranta porque existe una parte débil, se debe proteger al débil. Y en este caso a quien se debe proteger es al creador, se debe proteger al autor. Continuemos. El artículo 147 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derechos de Autor, que a la letra dice: las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer a toda clase de procedimientos administrativos y judiciales sin presentar más título que dichos estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos le han sido encomendados directa o indirectamente. ¿Qué, no es cierto? O sea, ¿qué es lo que señala la norma supranacional y la norma nacional? Muy sencillo. Dice que como el creador, el autor, el compositor es la parte débil, porque imagínense pues a cada compositor, ¿no?, tocando la puerta de entrada de un productor de mega eventos, a decirle: ¿saben qué? 3 canciones de las que cantan acá tal grupo son mías, pagan, muy complicado, ¿no? Por eso es que se corporativiza la gestión a través de estas sociedades, pero igual siguen siendo la parte débil. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Continuemos, maestro, por favor. El Tribunal Constitucional, ¿no?, mediante una sentencia promulgada a los 19 días del mes de octubre del 2007, ¿no?, señala que esta norma, que el artículo 147, quebranta la estructura de la carga de la prueba. Es una sentencia sui generis, ¿no? Una sala, ¿no?, quebranta la estructura de la carga de la prueba. ¿Por qué la quebranta? Porque dice de que todos somos iguales ante la ley y que se está violando ese principio, ¿no? La sociedad colectiva denunciante afirma detentar la representación de determinadas obras. No resulta nada oneroso para ella exhibir el documento que la acredita, mientras que para el denunciado significa una carga excesiva de difícil acreditación, por el considerable grado de dificultad que implica su obtención, ¿no? O sea, ahora el grado de dificultad ya no lo tiene el creador. El grado de dificultad del Tribunal Constitucional, esta sala, se la ha trasladado al usuario. O sea, se usa música, la música que yo creo pertinente, y la sociedad de gestión es la que tiene que acreditar a través de gestiones interminables, constataciones policiales, fiscales, denuncias y todo lo demás, que la música que esta sociedad de gestión administra está siendo utilizada por el usuario. Esto vulnera el principio de la inversión de la carga de la prueba del más débil. Esta sentencia debió decir, lo que dice es que el más débil es el usuario, porque le resulta mucho más complicado acreditar la titularidad de la música que está manejando. Esto es una flagrante violación a los más elementales principios del derecho de creación en el mundo, ¿no? Tengo entendido que en Indecopi inclusive, ¿no?, cuando uno hace una denuncia en estos tiempos, Indecopi te pide que previamente tú acredites la titularidad de, ¿no?,
la titularidad de las obras que representas. O sea, Indecopi ha hecho esta sentencia como suya. Yo debo reconocer, nunca he tenido un afecto, pues, que digamos, que tenga esencia sentimental con la Dirección de Derechos de Autor del Indecopi. Le he conocido resoluciones inverosímiles en marcas, en patentes, en derechos de autor, en derechos conexos, ¿no? Pero más allá de la crítica a la forma como se maneja la defensa del derecho de autor, porque creo yo que el Indecopi no lo debe manejar, sino debería existir un instituto preferente para estos derechos, ¿no es cierto? Que más allá de la crítica, el problema estriba y radica en que este es un país de creadores, este es un país donde se sigue creando, este es un país donde sin violar las leyes de la naturaleza, la genética, ¿no es cierto? La genética fue parte de los más grandes logros de los incas en agricultura, ¿no? Este es un país donde cotidianamente el pueblo tiene miles de formas de creación que por el contrario tienen que ser defendidas. Para concluir, creo que esta sentencia, que ustedes la tienen en la web, creo que esta sentencia discutible puede ser revertida por otra sentencia del Tribunal Constitucional cuando llegue un caso parecido, ¿no es cierto?, a estas instancias, a esta sede, y realmente Indecopi